Bendiciones, hermanos, Dios los bendiga. Permítanme presentarme. Soy el pastor Luis Norman Condori-Ali y en esta oportunidad estaré desarrollando el taller denominado La Oración. Mis hermanos, los invito a participar de este hermoso estudio teológico y práctico de lo que las Escrituras nos enseñan en relación al fascinante mundo de la oración. Y el tema que hoy nos concentra es la primera lección, la cual tiene por título La importancia de la oración. Pero antes de iniciar, quiero pedirles a todos que podamos tener un tiempo de oración y podamos pedirle guía al Señor en el transcurso de este taller. Señor, en este día te damos gracias con todo nuestro corazón por tu gracia y misericordia. Señor, te pedimos que a la luz de tu palabra tú puedas instruirnos, Señor, y guiarnos en nuestro transitar diario contigo, Señor mío. Te pedimos, amado Dios, que tú puedas hacer, Señor, que nuestra oración pueda cobrar más relevancia de la que ahora tiene. Señor mío, es nuestra oración en esta noche, en este día, Señor, en esta tarde. Y te damos gracias a ti, Padre bueno, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, empecemos entonces desarrollando esta lección. Para empezar, quiero relatarles una ilustración. Y esta ilustración la detalla Timothy Keller en su libro La Oración. Entonces, él menciona un diálogo que tuvo con su esposa y él cuenta. En cierto momento, dice Timothy, mi esposa me pidió que hiciéramos algo que nunca habíamos logrado hacer porque no habíamos tenido la disciplina para hacerlo de manera regular. Me pidió que orara con ella cada noche. Ahora, ella utilizó una ilustración que cristalizaba perfectamente sus sentimientos. Según recordamos, expresó algo como esto. Imagínate que te diagnostican con una enfermedad letal y que el doctor te ha dicho que morirás dentro de unas horas a menos que tomes una medicina determinada, una píldora cada noche antes de irte a dormir. Ahora bien, imagina que se te informó que nunca podrías dejar de tomarla o morirás. Ahora la pregunta es, ¿olvidarías tomarla? ¿Dejarías de tomarla por lo menos algunas noches? Sin duda, nuestra respuesta sería no. Sería tan importante que no olvidarías. Bien, si nosotros no oramos junto a Dios, no vamos a lograrlo debido a todo lo que tenemos que enfrentar. Te aseguro que yo no podré lograrlo. Tenemos que orar. Simplemente no podemos descuidarnos en esto, hermanos. Quizás, dice Timothy, fue el poder de la ilustración. Quizás fue el momento preciso, o más bien reconoce Timothy que ha sido el Espíritu de Dios que usó el momento y la claridad de la metáfora. Ambos nos dimos cuenta de la gravedad del asunto y admitimos que cualquier cosa que fuere de verdad una necesidad no negociable era algo que podríamos hacer. Ahora bien, la oración es el más grande privilegio que tenemos nosotros los cristianos, pero en este momento es el más grande fracaso. Así como en la ilustración, Jesús mencionó lo importante de la oración en la vida del creyente. Juan, capítulo 15, versículo 3 al 5 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este pasaje, hermanos, nos habla de la necesidad que tenemos de permanecer en Jesús como el pámpano en la vid, como la fuente inigualable de vida. Y esto sin duda es mantener una comunión constante y perseverante en oración. Toda nuestra vida depende de ellos. La Biblia dice que separados de Él no podemos hacer nada. O dicho de otra manera, nada de lo que hagamos tendrá relevancia, nada de lo que hagamos tendrá fruto. Todo estará plagado de un sinsentido, sin fruto y sin vida. Entonces, la oración es para el discípulo lo que el agua es para el siervo.
lo que las alas son para las aves. O como lo dice Richard Baxter, la oración es el respirar de la nueva criatura. Hagamos algunas puntualizaciones. Número 1. La oración no se sustituye con nada. Número 2. La elocuencia no es un sustituto de la oración. Número 3. La experiencia tampoco es un sustituto de la oración. Y número 4. El conocimiento no es sustituto de la oración. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 17 dice: orad sin cesar. Ahora, esto es un imperativo, pero su significado no es que debamos estar siempre orando, sino que todos los días debemos de dedicar un tiempo a la oración. Y esto nosotros lo encontramos en la ley antigua y se denominaba el sacrificio continuo, según lo menciona Números capítulo 28, versículo 24. Y leo: conforme a esto, ofreceréis cada uno de los 7 días vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Se ofrecerá además de él holocausto continuo con su libación. Pero este sacrificio no significa que Israel hiciera nada más que eso, que sacrificios, sino que tenía horas establecidas. En la mañana o en la tarde, ¿no? Ofrecían esto porque se llamaba así, sacrificio continuo. Así se dice entonces del hombre piadoso que medita de día y de noche, es decir, a menudo se dedica a este trabajo o no es ajeno a esta meditación. El apóstol Santiago nos dice que el profeta Elías era un hombre sometido a pasiones semejantes a las nuestras. Ahora, debemos de estar agradecidos que estos hombres y mujeres que eran tan poderosos en oración fueran exactamente como nosotros. Porque podemos correr el riesgo de pensar que estos grandes profetas o varones de antaño eran diferentes de nosotros. Y esto no es así. Sin duda, vivieron en una edad en que había menos conocimientos disponibles, pero estaban sometidos a pasiones semejantes a las nuestras. Leemos en una ocasión que Elías hizo descender fuego del cielo en el monte Carmelo. Los profetas de Baal invocaron a su Dios durante mucho tiempo, pero no hubo respuesta. Mas el Dios de Elías, el Dios nuestro, escuchó y contestó su oración. Recordemos que el Dios de Elías, hermanos, vive todavía. El profeta fue transportado al cielo, como lo cuenta la Biblia, pero Dios vive y está entre nosotros. Y tenemos el mismo acceso ante Él que tenía Elías. Tenemos la misma autorización de ir a Dios y pedirle que fuego del cielo descienda y consuma nuestras pasiones y malos deseos, que queme nuestra paja, nuestra escoria y deje vislumbrar a Cristo en nosotros. Pero ahora, mencionemos también a Sansón. La Biblia menciona que Sansón oró y le fue devuelta la fuerza, de modo que al morir, él mismo causó la muerte de más filisteos que los que había matado durante toda su vida. Este hombre que se había vuelto atrás, este renegado, tuvo otra vez poder con Dios. Entonces, aquellos hombres que se han retractado y quieren volver a Dios, ellos verán que Dios contesta su oración prontamente. Pero recordemos la historia de Job. Job oró y la Biblia menciona que la luz sustituyó la oscuridad y Dios le devolvió su antigua prosperidad en respuesta a su oración. Por otro lado, Daniel oró también a Dios y vino Gabriel para decirle que era un hombre amado en sobremanera por Dios. El mensaje le llegó 3 veces desde el cielo como una respuesta a su oración. Le fueron comunicados los secretos del cielo y se le dijo que el Hijo de Dios iba a ser inmolado por los pecados de su pueblo. En el Nuevo Testamento vemos que Cornelio oró y Pedro le fue enviado para darle un mensaje por medio del cual él y los suyos iban a ser salvos. Y esto como respuesta a la oración, le llegó esa gran bendición a él y a toda su familia.
Y por otro lado, estaba Pedro. Él estaba en el terrado dispuesto a orar por la tarde, y es en ese momento que él tuvo una visión maravillosa, la visión del lienzo que descendía del cielo. Fue cuando Cornelio hubo hecho oración sin cesar que el ángel fue enviado a Pedro. Pero veamos a Jesús, el mejor ejemplo que tenemos nosotros, el autor y consumador de la fe. El Evangelio de Lucas, el capítulo 6, versículo 12, dice: Aconteció en aquellos días que él salió al monte a orar y pasó la noche entera en oración a Dios. Ahora miren, este es el único punto en el que se nos dice que el Salvador pasó toda una noche en oración. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a acontecer? ¿Qué es lo que iba a suceder? Miren, cuando descendió del monte, reunió a sus discípulos y les predicó el gran mensaje conocido como el Sermón del Monte, el sermón más maravilloso que ha sido predicado a los mortales. Probablemente no hay otro sermón que haya hecho tanto bien, y fue precedido por una noche de oración. Entre comillas, si nuestros sermones han de alcanzar a los corazones y a las conciencias de la gente, hemos de estar en contacto con Dios en oración para que haya autoridad y veracidad en la palabra. Ahora mire, estos dos medios de la gracia, que son la escritura y la oración, deben de ser proporcionadas y usadas debidamente. Si leemos la palabra y no oramos, podemos engreírnos de conocimiento, sin amor que nos edifique. Por otro lado, si oramos sin leer la palabra, quedaremos en ignorancia de la mentalidad y de la voluntad de Dios, y nos volveremos hombres o mujeres místicos, fanáticos y expuestos a ser llevados de acá para allá, como dice la Biblia, de todo viento de doctrina. Ahora miren, aunque existan dos posturas en cuanto a la oración, la una centrada en la comunión con Dios y la otra centrada en el reino, es que ambas reflejan la experiencia real que las personas tienen y sienten al hablar con Dios. Gary Miller, en su prefacio de su libro Invocando el Nombre del Señor, dice: en muchos lugares la iglesia ha dejado de orar, y que los libros acerca de la oración han perdido su lugar en los clásicos de la literatura cristiana, y esto, hermanos, es una gran verdad. Ahora miren, a medida en que la sociedad ha ido progresando tecnológicamente, mejorando la salud al alcance de todos y solucionando problemas que anteriores sociedades tenían, han ido perdiendo también el interés de comunicarse con su Dios y Creador. Antes, cuando el cristiano tenía una necesidad, él tenía que doblar rodillas y dejar que Dios obre en su providencia. Hoy simplemente sacan la tarjeta de crédito, o peor aún, buscan de alguien o de una persona o una entidad que pueda facilitarles este dinero. Cuando la gente enfermaba de una infección o cualquier otra enfermedad, lo más pronto era orar y pedir el favor y la misericordia de Dios. Sin embargo, hoy en día tenemos médicos a la orden del día y sus respectivos medicamentos que antes no habían. A lo largo de la historia bíblica, vemos que el pueblo de Dios acudía a Él más como un solucionador de problemas y no como un Padre amoroso que desea oír de nosotros y nosotros de Él. Y esto es algo en lo que nosotros debemos de meditar. ¿Es para nosotros un Dios y Padre en comunión? ¿O es para nosotros un solucionador de problemas? Para terminar, es oportuno aquí traer las palabras de Martyn Lloyd-Jones, que dice: la oración es sin lugar a dudas la actividad más elevada del alma humana. El hombre nunca es más grande que cuando está de rodillas y se halla frente a frente con Dios. Hermanos, eso y más es la importancia que tiene la oración para el cristiano. No solo es un acto litúrgico místico, sino que ésta habla de nuestra fe
Y Jesús lo dejó claramente explicado en la respuesta a Marta cuando ésta se quejó de que su hermana no le ayudara. Jesús le dijo que María había escogido la mejor parte, y esto es estar cerca de Jesús. La pregunta que hoy debes hacerte tú es: ¿cuánta importancia le das tú a esta comunión con Dios? Hermanos, hasta aquí nuestra primera lección. Dios mediante nos encontraremos en una próxima vez. También les pido que no olviden responder el formulario que está habilitado para que ustedes puedan mostrar el aprendizaje de este maravilloso y fascinante mundo de la teología. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima.